gracias antes de nada a la persona que ha hecho posible que esta entrevista tenga lugar, que es Ana Charles Abadía, o Ana Charles en español, como sea. Muchísimas gracias, porque si no llegase por ella no habría encontrado tu contacto. Así que, y en segundo lugar, gracias a ti, sobre todo por tu presencia y por tu intención de compartir este momento conmigo y con todos los que lo vean. Así que, yo te lo agradezco a ti y a Ana también. Muchas gracias. Bueno, yo te iba a hacer una presentación, pero mi presentación va a ser muy light, porque en realidad yo no conozco a Emilio. Después voy a dejar que Emilio se presente a sí mismo, que creo que nadie te conoce mejor que tú mismo. Pero sí que me gustaría decir que para mí tú eres uno de mis compañeros espirituales desde que me sucedió mi despertar. Y te lo agradezco muchísimo, porque me he sentido muy acompañada por tus palabras y por tu cariño, sobre todo tu cariño. Eres una persona muy especial para mí y te lo agradezco muchísimo. Así que ahora me gustaría que tú te presentaras y dijeras quién es Emilio. Sí, quizás tú sepas que a mí me gusta cuando me preguntan eso, quién eres o lo que sea, la respuesta que se me viene siempre del corazón a la boca es de que yo soy tú como tú eres yo. Yo sé que eso suena normalmente como una frase muy hecha, pero yo la siento interiormente con toda claridad. Y cuando me pongo a repasar lo que ha sido mi vida y intento hacer un breve currículum, la verdad es que no me identifico con ese currículum. Quizás porque en los últimos años he tenido experiencias vitales tan intensas, experiencias concienciales tan profundas, que me han llevado a la convicción de que toda esa tarjeta de visita que solemos utilizar es pura superficie. Tiene su importancia, no digo que no tenga su importancia, ¿no? Pero es pura superficie. No nos podemos identificar con, yo qué sé, con lo que han sido nuestros estudios, nuestra profesión, nuestras tareas y actividades laborales, nuestra familia, nuestros hijos. Todo eso es muy importante, no digo que no. Pero eso no somos nosotros. Nosotros somos algo mucho más profundo, mucho más hondo. Nosotros somos, en definitiva, eso que cuando nuestro cuerpo físico y nuestro yo y circunstancias actuales se difuminen, desaparezcan, va a seguir siendo, va a seguir viviendo, va a seguir paseándose por las galaxias, por el cosmos, por la creación, y lo va a hacer eternamente. Eso es lo que somos nosotros. Y yo sé que eso que somos nosotros, en última instancia, no es distinto a lo que tú eres y lo que soy yo. Somos exactamente lo mismo. Somos una única vida, somos una única consciencia, somos una única experiencia. Y eso sí, esa única consciencia, esa única vida, esa única experiencia se manifiesta en infinidad de vidas, en infinidad de procesos concienciales, en infinidad de experiencias. Pero en definitiva, y no me quiero enrollar más, yo soy tú como tú eres yo. Y lo que ha sido mi actividad profesional, pues me podría enrollar mucho, pero no creo que tenga mucho sentido para lo que vamos a hablar. Vale, fantástico. Bueno, cuando estaba preparando la entrevista, siempre, últimamente ya casi dejo que salga el tema. Bueno, ya me he dado cuenta de que el tema fluye solo. Y hasta el último momento no era capaz de ver de qué quería que habláramos. Hasta que de pronto, el otro día, viendo cosas que tú decías, me di cuenta de que tu especialidad, entre comillas, es el ser humano en sí. Siempre que hablas del ser humano, no hablas de otras galaxias normalmente, ¿vale? Por lo menos es lo que yo capto de tus palabras. Entonces, había pensado que podíamos hacer una especie de mapa del ser humano. Más que nada para poner esto. Hace unos días hice una entrevista a Xavier Pedro y hicimos un mapa de fuera del ser humano, ¿vale? Para que la gente ubicara y conociera, porque a veces oímos muchas cosas y no sabemos de dónde vienen o qué significan. Pero contigo me gustaría que lo hiciéramos introspectivamente, es decir, un mapa del ser humano, y poner cada parte o puzzle de lo que es la entidad humana en su sitio para que la gente lo comprenda. Entonces, para empezar, me gustaría desmitificar un poco a Emilio, con perdón y con todos mis respetos. Yo sé que Emilio Carrillo, tú tienes una vida en tercera dimensión, una vida normal, ¿verdad? Trabajas en la Diputación de Sevilla, si no me equivoco. Entonces, me gustaría saber cómo el Emilio divino conecta o forma parte del Emilio tercera dimensión. ¿Cómo haces esa conexión, ese puente de unión entre tu yo divino y tu yo que tiene que ir a trabajar y lidiar con todos los quehaceres de la vida cotidiana? ¿Cómo haces para que ellos estén...? No solamente trabajar, sino que yo tengo una familia normal y hago una vida absolutamente normal. Cuando me desplazo a dar charlas, ahora por ejemplo que a partir del 12 de septiembre voy a dar charlas presentando y divulgando los contenidos del libro Dios, bueno, pues voy a ir a muchos sitios. Eso lo hago pidiendo permiso en mi trabajo y por tanto restando tiempo de vacaciones que después tengo que utilizar
y quiero utilizar para esos viajes y esos desplazamientos. Y eso también lo hago a costa del tiempo de mi familia, que evidentemente la quiero mucho. Tengo una maravillosa mujer, tengo 3 hijos sensacionales. Soy una persona totalmente normal. Ahora bien, no dejo de ser consciente por ello, como antes quizás ya se apuntaba cuando hacía la presentación, de que no solo soy eso, de que no solo somos eso. Cuando a mí se me pregunta por el ser humano, a mí siempre me gusta recordar que las corrientes espirituales de todos los tiempos, de todas las épocas, han hecho una especie de división unitaria. Digo división unitaria porque siendo una división en partes, nunca se pierde la percepción de que hay una unidad. No es como si fuéramos 3 cosas que están ahí atadas, no somos una unidad, pero dentro de esa unidad diríamos que hay 3 componentes. Que no quiero utilizar términos demasiado técnicos, pero para que nos entendamos mejor es imprescindible señalar que cada componente tiene su propia vibración. Es decir, esos componentes se identifican sobre todo y fundamentalmente por la vibración que cada uno tiene, entendiendo por el término vibración lo que la ciencia nos enseña que es vibración, sabiendo además que la vibración no es una cosa de científicos. Tú tienes una vibración. Yo en ti ahora cuando estoy hablando contigo noto una vibración. Tú estás notando en mí una vibración. Cuando vamos con una persona que no conocemos de nada, que nos encontramos en el metro o en el autobús con ella y se pone a nuestro lado, sentimos una vibración. Esa vibración a veces sin saber por qué es una vibración de atracción. A veces es todo lo contrario, de repulsión o de distanciamiento. Simplemente la vibración que está emitiendo esa persona y la que estoy emitiendo yo puede ser que sintonicen y que resuenen armónicamente o que no, que haya una desintonía y la resonancia sea inarmónica. Lo cual no significa que la vibración de la otra persona sea ni buena ni mala, ni la mía sea mejor o peor, sino que cada uno tiene un estado de conciencia, cada ser humano, siendo todos iguales en nuestra dimensión espiritual y teniendo todos los mismos derechos y la misma dignidad, cada ser humano estamos en nuestro proceso conciencial. Tenemos una forma de ver la vida, de ver la muerte, de ver las cosas, de ver el mundo, de ver el cosmos, de ver la creación, de contemplar lo divino, y eso se concreta en una vibración específica, que cada uno tiene la suya. Entonces, en esa vibración global, yo diría que hay 3 componentes, y cada componente tiene su propia vibración. El componente que normalmente vemos con más facilidad, digo que normalmente vemos porque cada vez hay más gente que es capaz de ver los otros componentes, pero el que de los 7.000 millones de seres humanos que estamos en el planeta, los 7.000 millones vemos el componente corpóreo-mental, es decir, el yo físico, que tiene un componente puramente material, tiene un componente emocional y tiene un componente mental, y que yo englobo, para entendernos, en el componente corpóreo-mental. Es lo que vemos de nosotros mismos, con lo que mucha gente se identifica e incluso cree que solamente es eso, y ese componente corpóreo-mental es el de un animal mamífero, procedente de una cadena de evolución bastante compleja, por cierto, y que ha dado lugar a lo que hoy conocemos como ser humano. Y eso conlleva una determinada vibración. Junto con eso, que podríamos decir que ese componente corpóreo-mental es el vehículo que utilizamos para movernos en este plano, en el plano humano y en esta dimensión, la tercera, hay otro componente a los que las corrientes espirituales han denominado de muchas formas. No sé, por ejemplo, en el hinduismo es el Atman y en la terminología cristiana es el alma. El alma no deja de ser, tal como mi corazón me señala, no tengo por qué tener la razón, ni mucho menos, es lo que me dice mi corazón. El alma es, o no deja de ser, otro vehículo. Es una especie de vehículo que se ha introducido en este vehículo que es lo corpóreo-mental. Eso sí, mientras que el vehículo corpóreo-mental lo que nos ayuda es a movernos y experienciar y vivenciar y disfrutar de la vida en este plano humano y en este planeta, en esta dimensión, el alma, cuando nuestro componente corpóreo-mental deja de funcionar, el alma sigue viviendo, sigue existiendo. Es un vehículo que tiene capacidad para reencarnarse en muchas vidas físicas e incluso para reencarnarse fuera de este plano y de esta dimensión. De hecho, cualquier alma de las que están aquí, o al menos la inmensa mayoría de las almas que están encarnadas en seres humanos, han tenido ya una trayectoria muy dilatada por el cosmos, por la creación, a través de muchos planos y de muchas dimensiones. El alma también tiene su vibración. Lo más curioso es que mientras que la vibración corpóreo-mental es bastante estática, evoluciona, se modifica, pero yo diría que en un intervalo bastante estático, en cambio el alma, su intervalo de modificación es muy amplio.
muy amplio, muy amplio. El alma se mueve desde las vibraciones más densas, más apegadas a la materia, a las vibraciones más cercanas al puro espíritu. Y nuestros procesos concienciales, el proceso conciencial álmico, es eso lo que va señalando, el rumbo que vamos haciendo en ese gran intervalo de movimiento vibracional que realiza el alma. Pero como comentaba, el alma que está en cada uno, en ti, en mí, que las corrientes esotéricas han llamado el alma personalidad, porque no deja de ser el alma de cada uno, es, como comentaba anteriormente, otro vehículo. Y detrás de ese vehículo está el conductor. El conductor que maneja el vehículo alma y por tanto también maneja el vehículo corpóreo mental. Ese conductor es lo que tradicionalmente se llama espíritu. En terminología, por ejemplo, cristiana, Pablo de Tarso habló de cuerpo, alma y espíritu. A mí la verdad es que la palabra espíritu no me gusta. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones es una palabra muy manida y que ya nuestra cabeza ya lo dibuja como algo, ¿no? Y la realidad es que a mí me gusta mucho más llamarlo, por ejemplo, amor, vida, porque yo sé que ese espíritu es la emanación pura de la fuente. En la creación hay una fuente que ni siquiera podemos poner palabras. A mí me gusta denominarlo el no nombre, ¿no? Es una fuente de una pureza espectacular, es casi vacío, es no ser, no se le puede calificar ni siquiera de ser. Y esa fuente está en permanente emanación de algo, que es su propia vibración. Esa vibración es amor, esa vibración es vida. Pues bien, esa vibración que emana directamente de la fuente, lo que en terminología cristiana denominaríamos el hijo, que emana del Padre. De hecho, los cristianos hablan de engendrado, no creado, y es importante esa diferencia porque no es creado, es que emana de forma natural, de forma espontánea de la fuente. Esa vibración pura y primigenia es el espíritu. Y esa vibración pura y primigenia es lo que nos unifica a todo. El espíritu que está en ti no es distinto del espíritu que está en mí. En terminología cristiana, ese espíritu que está en cada uno se le llama Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo que está en ti es el mismo Espíritu Santo que está en mí. Ahí no hay diferencia. La diferencia está en el vehículo en que ese espíritu está utilizando, que es el alma, como vehículo que se mueve a través del cosmos, a través de las dimensiones, que hay infinidad de almas, porque hay infinidad de experiencias, porque es así como fluye la creación, es así como se expande la vida, y después el alma a su vez va encarnando en otro vehículo, normalmente más apegado a la materia en función de la dimensión en la que estemos, que es el cuerpo. Algo tan maravilloso es precisamente el ser humano. Y para concluir, todo esto está muy bien descrito a través de la geometría sagrada en el célebre Merkaba. El Merkaba o la Merkaba tiene estos tres componentes. El Merkaba o la Merkaba nos dibuja a un ser humano en medio de dos triángulos. Un triángulo que tiene su base abajo y mira hacia arriba y un triángulo que tiene su base arriba y mira hacia abajo. El componente corpóreo mental, el primero de los elementos a los que he hecho referencia, con su vibración, está dibujado en el Merkaba por el cuerpo humano. El componente álmico se dibuja en el Merkaba por el triángulo que tiene la base abajo y mira hacia arriba. Mira hacia arriba en el sentido de que el alma está en ese proceso, en ese intervalo de modificación vibracional de acercamiento a la dimensión del espíritu. Y el tercer componente, el espíritu, amor, vida, ese componente es el triángulo que tiene la base arriba y que mira hacia abajo, que a través del vehículo alma y a través del vehículo cuerpo está experimentando, vivenciando en esta dimensión. Algo tan maravilloso somos cada uno de nosotros. Muy bien. Vale, esta es una pregunta así un poco... seguimos con la desmitificación. Imagino que tú, como una persona normal y corriente, como acabas de decir que eres, tienes tus días altos y tus días bajos. ¿Cómo vives tú y cómo superas, cómo pasas a través de un día de bajón total? De esos días que dices... Yo soy normal, pero no puedo mentirte. Hace ya mucho tiempo que no tengo días bajos. Hace mucho tiempo. Sí, de verdad. Mira, a ver. Sí. Tengo que mirar muy para atrás para encontrarme días bajos. Yo diría que desde ya de antes, pero sobre todo desde la experiencia cercana a la muerte que tuve el 29 de noviembre del 2010, no tengo días bajos. He discernido, he comprendido, he visto lo que es nuestro verdadero ser y he constatado que la felicidad es nuestro estado natural. Sé que la felicidad es nuestro estado natural y estoy instalado en esa felicidad, no me muevo de esa felicidad.
independientemente de las experiencias que haya en mi vida, que por supuesto no son placenteras, ni alegres, ni gozosas todos los días. Pero es que sé que esas experiencias, da igual el color que le ponga a la mente. Lo he visto, lo he sentido y lo siento de corazón. Sé que da igual. Fíjate, sé que da igual que te toque la lotería o que te diagnostiquen un tumor. Y yo sé que esto, dicho así, de pronto, como lo acabo de decir, suena auténtica barbaridad. Pero sé que es así. Sé que cualquier experiencia que acontece en nuestra vida es un regalo. Sé que cualquier experiencia, cualquier vivencia que viene a nuestra vida es un regalo de la vida y tiene un porqué y un para qué en clave de nuestra evolución y de nuestro proceso conciencial. Sé que la enfermedad es sanadora. No tengo ninguna duda que cualquier enfermedad que un ser humano tiene en el ámbito corpóreo-mental responde a un proceso de sanación de esos otros componentes del cuerpo, del ser humano, a los que hemos hecho referencia. Y no tengo ninguna duda que todo lo que ocurre en mi vida, aunque mi mente lo pinte en algún momento de negro, es una bendición. No tengo ninguna duda. Eso significa que para mí el estado natural es la felicidad. Ciertamente hay mañanas, te pongo un ejemplo muy concreto, esta mañana, por cierto, me ha pasado, donde yo soy muy metódico, sobre todo por las mañanas, no tanto ya por las tardes, pero por la mañana soy muy metódico en el sentido que me despierto muy temprano. Como muy tarde, a las 5 de la mañana, estoy despierto. Normalmente mucho antes. Y siempre hago meditación. Al menos 1 hora y media de meditación. Bueno, pues comparto contigo y con los que vean este vídeo que yo no me siento todos los días igual en la meditación. Hay días en los que conecto con mi ser interior con mucha facilidad y que, no sé, me instalo en el estado meditativo de una forma muy natural, muy sencilla, y hay días que no. Hay días que sin saber muy bien por qué, tengo dificultades, se me vienen muchos pensamientos a la cabeza, tengo dificultades en conectar conmigo, ¿no? Esta mañana ha sido, por ejemplo, un caso que he estado un buen rato hasta que por fin ya la quietud me ha ido acariciando, me ha ido abrazando. O sea que yo también en ese sentido tengo mis días, ¿no? Pero he aprendido, yo creo que eso es fundamental, que las experiencias no tienen color. La mente le pone color a las experiencias, pero no tienen color. Todas son las que necesitamos en nuestro proceso evolutivo y en el momento exacto que las necesitamos en nuestro proceso evolutivo. ¿Y cómo haces para llegar a ese conocimiento práctico de que las experiencias no tienen color? Observarlas. Yo creo que la observación es fundamental. La observación desde dónde, yo diría que desde lo que antes yo denominaba. Las corrientes espirituales suelen denominar espíritu. Desde ese ser verdadero, a mí me gusta llamarlo el ser verdadero. Esa vibración pura y primigenia, que en terminología cristiana decía Pablo de Tarso, por ejemplo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Bueno, pues por utilizar la terminología cristiana, es Cristo, el Cristo que soy yo, el Cristo que eres tú. Yo me instalo en ese ser verdadero, y desde ese ser verdadero observo. Observo a mi alma, observo a mi cuerpo, observo sus reacciones, observo a mi ego, que por supuesto que también lo tengo, observo a mi ego, y lo contemplo. No me identifico. Veo cómo se comporta, veo cómo reacciona, veo a lo mejor qué color le quiere poner a la experiencia, veo qué estado de ánimo está transmitiendo, si es un estado de armonía, si es un estado de enfado, pero lo hago desde la observación. Y me he acostumbrado a que ese estado de observación aparezca no solamente en la meditación de la mañana, sino que aparezca muchas veces a lo largo del día. Y eso no significa, y permíteme que me extienda un poco más, pero es importante porque cuando hablo de esa observación, ha habido personas que me dicen, bueno, pero eso es muy frío. Eso es como desligarte de la vida, eso es como salirte de la vida. Es verdad que eso significa salirte de la matriz, ¿eh? Significa salirte de la matriz. Pero mi experiencia, y la comparto con mucho gusto, mi experiencia es que la vida nunca se disfruta tanto, jamás se disfruta tanto como cuando se consigue ese estado. En el momento en el que uno empieza a comprender lo que realmente es, empieza a entender que, en definitiva, esta realidad en la que nos movemos es una ilusión, es una matriz, es una realidad virtual, pero que es una realidad virtual que la hemos elegido, que estamos aquí porque queremos vivir en este gran teatro del mundo, que no nos debemos identificar con el papel que estamos interpretando, pero debemos disfrutar el papel que estamos interpretando. No sé si se capta bien la diferencia entre disfrutar del papel e identificarte con el papel. Yo puedo hacer de Don Quijote en una obra de teatro y disfruto haciendo Don Quijote, pero yo no soy Don Quijote. Yo no me identifico con Don Quijote.
Lo que le ocurre a mucha gente es que cree que para disfrutar del papel tiene que identificarse con el papel y termina en la paranoia y en la locura de identificarse con el cuerpo físico. Es como si el actor termine identificándose con Hamlet o termine identificándose con Don Quijote, creyendo que él es Don Quijote. A mí la observación me sirve para comprender que interpretando a Emilio no soy Emilio, y eso además me ayuda y me sirve para disfrutar mucho la vivencia que tiene Emilio. Yo nunca he disfrutado tanto la vida como desde que soy capaz de observarla. Claro, pero eso que dices está bien, pero cuando nacemos, desde que nacemos, yo tengo 2 niñas, por ejemplo, ahora la chiquitina Maya tiene 3 años, y ella, yo la observo, y ella se identifica con lo que es, con su cuerpo. Entonces, en realidad lo que tú nos estás diciendo es que tenemos que desaprender lo que traemos innato. Hay algunas personas que yo he leído que sí que realmente vienen con el velo quitado ya, pero la inmensa mayoría no, lo tenemos que ir procesando poco a poco y darnos cuenta por qué nacemos con el velo en lugar de venir de serie sin ego, sin velo. Sería todo mucho más fácil. Hay dimensiones y hay planos donde eso es así. Hay dimensiones y planos de los infinitos universos, multiversos y universos que hay en la creación, donde eso es así. Pero si tú y yo, nuestro verdadero ser, está aquí, es por algo. No estamos expulsados, no estamos castigados, aquí estamos por algo. Estamos para experienciar lo que significa el plano humano en tercera dimensión y en un planeta maravilloso que es la Madre Tierra. Lo hemos elegido, es una opción profunda y estamos aquí para vivirlo y para disfrutarlo. Por eso estamos aquí. Podríamos estar en otro sitio, eso es importante tenerlo en cuenta. Es también muy importante, ya que habla de tu hija, con esos 3 añitos maravillosos, fíjate, lo que está haciendo tu hija, el verdadero ser que es tu hija, lo que está haciendo todavía con la edad que tiene, que es muy corta, que es muy tierna, esa identificación que tú hablas con el cuerpo, se está acostumbrando a él. No está haciendo otra cosa que acostumbrarse a él. No es que esté identificándose con el cuerpo, es que está todavía tan identificada con su dimensión espiritual que tiene que hacer un proceso de acercamiento a la nueva realidad, al componente físico, material, al vehículo que está utilizando en este plano. Eso nos pasa a todos. Cuando volvemos a nacer, por muchas vidas que llevemos ya reencarnados, cuando volvemos a nacer como venimos del otro plano, necesitamos un proceso de adaptación, de identificación nuevamente con el cuerpo. A algunos bebés le cuesta menos tiempo, a otros bebés le cuesta mucho tiempo. Es más, hay seres humanos que no es que le cueste unos pocos años, es que incluso se terminan su vida física después de muchos años y no han terminado de acostumbrarse a la corporeidad, porque no es nuestro entorno. No sé, es como si yo voy a visitarte a Arizona y en el aeropuerto alquilo un coche. Bueno, y puede ser que ese coche, bueno, yo conduzco y sé cómo se conduce, ¿no? Y he tenido, por cierto, coche automático, porque he tenido un coche hasta que dejé de conducir en el 2007, he tenido un coche norteamericano, un Ford Explorer durante 15 años. Pero aún así seguro que cuando yo llego a Arizona y cojo un coche, ese coche al principio, me tengo que adaptar a él. Por muchos coches que haya conducido, ¿no? Me tengo que identificar con el coche, hacerme con el coche, con sus dimensiones, con sus ángulos. Eso nos pasa radicalmente a nuestra dimensión espiritual cada vez que encarnamos. Tu hija, por tanto, no es que se esté aferrando a la corporidad, no, es que está sintiéndola, está acostumbrándose a ella. ¿Qué es lo que nos sucede? Que en ese proceso de acostumbrarnos a la corporidad, llega un momento concreto en que terminamos olvidando nuestra dimensión espiritual. Seguro que tu hija no ha llegado todavía. Seguro que tu hija todavía la dimensión espiritual la tiene muy, muy presente, aunque no hable de ella, porque como es tan natural, ni siquiera se sorprende. Esas criaturas tan maravillosas que son los niños, no se sorprenden de esa dimensión espiritual que tienen tan a flor de piel, pero la tienen ahí. Hay un momento concreto que es verdad que la familia, nosotros mismos como padres, el sistema educativo, la sociedad, hace que nos vayamos olvidando, efectivamente, de ese tipo de cosas que hemos ido aprendiendo, hay que desaprenderlas. De ese tipo de aditivos, de postizos, de disfraces, que a partir fundamentalmente de la adolescencia, en la juventud, no digamos ya cuando somos lo que se denominan adultos, esa cantidad de componentes que se han ido añadiendo, de eso hay que soltarse, Elvira, de eso hay que soltarse. Yo hablo mucho del poder de soltar, hay que soltar. El ser humano, habida cuenta de lo que somos, que es algo maravilloso, ya somos todo aquello que podemos anhelar desde el corazón. Los seres humanos nos pasamos la vida anhelando ser cosas,
no nos damos cuenta de que realmente ya lo somos todos, que aquí no estamos para aprender, que aquí no estamos para sumar cosas, que aquí no estamos para sumar gente, para sumar bienes, para sumar experiencia, no, aquí estamos para vivir. Y para vivir venimos perfectamente preparados. Tenemos todos los componentes maravillosos para vivir, sin más. La existencia no tiene ningún secreto en ninguna dimensión. La existencia es vivir, vivir para vivir, punto. Para disfrutar de la vida, para disfrutar de nuestros congéneres, para disfrutar de nosotros mismos, para disfrutar de la naturaleza, para disfrutar del universo que contemplamos por las noches, para disfrutar del sol. Es que no hay ningún secreto en la vida, es que no hay ningún misterio, es todo tan simple como eso que a su vez es un milagro. Bueno, pues todo esto, ¿por qué no lo vemos? Pues porque, utilizando un símil, nuestra casa la hemos llenado de muebles. Hemos creído que nuestro camino conciencial de crecimiento, de realización, es un camino de meter cosas, de meter muebles. Y hay un momento concreto en nuestro proceso conciencial que nos llega a muchas personas. Yo sé que lo que estoy diciendo lo sienten hoy millones, muchísimos millones de personas, que nos damos cuenta que no. Que el camino no es la suma, sino que es la recta. Que el camino no es subir, sino que es bajar. Que tenemos que desaprender, que tenemos que desalojar, que tenemos que vaciarnos, que tenemos que desposeernos, que tenemos que dejar de acumular para desprender, ¿no? Y en ese camino estamos muchísimos seres humanos. Y en la medida en que ese camino se va realizando, uno va encontrando la libertad. Y va encontrando además que nuestro verdadero ser, que es amor, cuando le quitamos tantas capas, como si fuera una cebolla, ¿no? Cuando le quitamos tantas capas, empieza a emerger. Y se produce esta sensación maravillosa de contemplar que uno es amor. Y que tú eres amor. Y que todo lo que nos rodea es también ese amor. Y sé que estas palabras pueden sonar muy huecas o demasiado quiméricas, pero yo atestiguo con mi vida que esto es así. Y yo sé que hay millones de personas que si tuvieran la oportunidad de hablar contigo y ser grabada en vídeo, la atestiguarían también de la misma forma. Es una vida sencilla, es una vida alegre, es una vida sin inquietud, es una vida donde no se busca nada, porque ya tenemos todo, donde sabemos de corazón que ya todo lo que podemos anhelar ya lo somos, y que por tanto lo único importante es vivir, es conocerte a ti, es compartir contigo, es salir después a la calle, ver cómo todavía que aquí hay un clima magnífico, la gente se aglomera en las terrazas para tomar unas tapas, y ya está. Si es que la vida es muy simple, extremadamente simple, y nuestro espíritu lo sabe. Después voy a volver a esto que acabas de decir, porque tengo luego un bloque de preguntas que me han hecho otras personas y después vamos a volver a esto. Ahora quiero que sigamos por el tema del mapa del ser humano. Ok, esto es un poco como para las personas que no acaban de ubicar ego, su ser superior, ser inferior, lo que acabas de explicar, el alma, el espíritu, de dónde vienen las emociones, ¿no? De ira, amor, todas estas cosas. Es un poco así como un gazpacho. Entonces me gustaría que si pudieras ubicarlos dentro de la entidad ser humano, ¿qué son? ¿A qué pertenecen? ¿Y para qué están ahí? ¿Estás hablando de las emociones? No, te estoy hablando de poner en su sitio, por ejemplo, tenemos nuestro ser superior, pero también tenemos nuestro ego. ¿Vale? Tenemos nuestro ser inferior, pero también tenemos nuestro corazón. ¿Vale? Entonces, ¿para qué tenemos toda esa mezcla de cosas dentro del ser humano que nos mueven hacia un lado o nos mueven hacia el otro? Perfecto. Me estás preguntando algo parecido a cómo. Sí. Si yo soy el conductor, te voy a poner el ejemplo ahora de una carroza. Yo voy dentro de la carroza. La carroza tiene un conductor y yo le voy haciendo indicaciones al conductor de dónde quiero ir. Entonces vamos a imaginarnos que estamos en el siglo XIX, principios del siglo XX, y hemos cogido un taxi que fuera un coche de caballo. Yo soy el pasajero, me he metido dentro del coche y yo soy el que doy las indicaciones. Y le digo al cochero a dónde quiero ir, si va por un sitio, si va por otro, si va más rápido, si va más lento. Y después hay unos caballos que son los que tiran del coche. Siguiendo este ejemplo, nuestro componente corpóreo-mental serían los caballos. Nuestro componente álmico sería el conductor del coche, el que va, y nuestro espíritu, nuestro verdadero ser, sería el que va dentro del coche y va dando las indicaciones. El que va dentro del coche se ha subido en ese coche, pero en un momento concreto puede bajarse de ese coche. Le dice adiós al cochero, le dice adiós a los caballos y se puede montar en otro coche. Eso es nuestro espíritu.
Nuestro espíritu, que además, como comentaba anteriormente, es muy importante tenerlo en cuenta porque es el mismo en todos los casos. No hay millones de espíritus, el espíritu es uno. En terminología cristiana es el Hijo. Y el Hijo, como dice muy bien la doctrina cristiana, es unigénito. Hay uno. Todos somos el Hijo o la hija. Todos somos ese único espíritu. Nuestra dimensión álmica es ese cochero que dirige el coche en el que nos hemos metido. Y los caballos es el componente corpóreo mental. Cuando se habla del ego, el ego está en los caballos. Permíteme que siga con el símil. El ego está en los caballos. El ego es una creación muy importante, es algo que todos los seres humanos tenemos, todos sin excepción, y que tenemos que amar mucho. Al ego no hay que menospreciarlo, no hay que ignorarlo, no hay que quererlo matar, porque el ego, como los caballos, tiene su función. Tiene su función. Ahora bien, tiene su función, pero ya está. El hecho de reconocer que tiene su función significa también darse cuenta cuál es su función. Y su función no es dirigir nuestra vida. Es como si los caballos, en el ejemplo que estamos poniendo, nos llevara donde yo le diera la gana. Pero vamos a ver, quien dice dónde voy soy yo, no los caballos. Los caballos posiblemente lo que querrán es volver a su cuadra, beber y descansar un poco. Pero no, aquí el que mando, entre comillas, soy yo, mi verdadero ser, no los caballos. Pues bien, los caballos tienen su funcionalidad, pero tienen esa funcionalidad. Es una funcionalidad que tenemos que agradecer y respetar, pero también no permitir que pase de esa funcionalidad. ¿Qué es lo que nos ocurre a los seres humanos con mucha frecuencia? De que todos tenemos un ego, ese ego es una creación mental, puramente mental, y nos es muy útil para movernos por este mundo. Pero ya está. No somos el ego, somos mucho más que el ego. Porque el ego, además, a mí me gusta llamarle su insoportable levedad, la insoportable levedad del ego, tomando el título de la famosa novela de Milan Kundera, de la insoportable levedad del ser. A mí me gusta hablar de la insoportable levedad del ego, porque es muy leve, pero muy pesado. La realidad es que no tiene argumento. Aunque nos parece que es algo muy duro a veces y nos enfrentamos con él, la verdad es que cuando uno observa su ego y lo quiere y lo ama, pero le dice, oye, tú estás ahí para lo que estás, uno se da cuenta que el ego es muy leve, porque además es una cosa muy efímera. El ego tiene fecha de caducidad. De nuestros componentes, el corpóreo mental y con él el ego, tiene fecha de caducidad. El alma es un vehículo que va a transitar durante eones de tiempo. El espíritu no conoce el tiempo, vive en la instantaneidad. No es que sea eterno, es que no concibe ni siquiera la eternidad, es mucho más que la eternidad, es la instantaneidad continua, ¿no? Pues bien, el ego es absolutamente efímero. Cuando nuestro cuerpo físico fallece, el ego se diluye. Ha servido para lo que ha servido. Eso sí, a multitud de personas, por las razones que sean, en su proceso conciencial, y tendrá su porqué, no es que tendrá, seguro que tiene su porqué y su para qué, se identifican con el ego, que es un puro objeto mental. Cuando hablamos del yo superior, hay personas que el yo superior lo identifican con el alma y personas que el yo superior lo identifican con el espíritu. Desde mi corazón, la identificación con el yo superior es con el espíritu. Porque el espíritu es el Padre, es la fuente. Porque es la vibración pura que emana de la fuente. San Juan de la Cruz hablaba de que el mayor grado de perfección al que el ser humano puede llegar es la transformación en Dios. Yo sé que Dios es cada uno de nosotros, lo sé. Yo sé que Dios es tú, yo sé que Dios es yo. Pero también sé que de la misma forma que Dios es yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de identificarme con ese componente corpóreo mental. Y entonces a lo que mi corazón me lleva es a identificarme con el Dios que soy. Ese Dios es la fuente, ese Dios es el Padre, ese Dios es el Espíritu Supremo, que cada cual le dé el nombre que le dé la gana. Para mí ese es el yo superior. San Germain lo llamaba yo soy. Las denominaciones son muchas, pero desde mi corazón me dicen que ese es el yo superior. Cuando mi cuerpo desaparezca, cuando mi cuerpo fallezca, y yo haga el tránsito, mi aspiración es fundirme con la unidad, fundirme con la fuente, fundirme en el espíritu. Mi aspiración no es identificarme con el alma, que cuando el cuerpo deja de funcionar, ahí está el alma, que es una especie de conciencia, que es una especie de voluntad, que además va a tener la vibración que en el momento del fallecimiento tenga y va a seguir viendo la realidad conforme al estado conciencial que en ese momento tuvieran. Hay personas que su yo superior lo identifican con el alma,
bien, no pasa nada, cada uno está en su proceso. Para mí el yo superior, no me enrollo más, es ese Cristo, es ese Espíritu, es ese Padre, es esa unidad. Para mí ese es el yo superior. Okay. Me resuena a mí todo esto que estás diciendo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño giro y te tengo que hacer la pregunta del millón que tiene que ver con la quinta dimensión, claro. Ya sé que estabas hablando mucho de esto y todo eso. Esa está muy cercana, no hay problema. Así, de forma así entendible y cercana, porque hay mucha gente entre los que, bueno, yo siento lo que es la quinta dimensión, pero eso es mi experiencia. Entonces, según la tuya, ¿qué es la quinta dimensión? Porque había muchísima gente, ¿sabes? Antes del el 21 de diciembre y todo esto, que creían que la quinta dimensión era un sitio físico al que íbamos a ir con nuestros cuerpos y había una paranoia aquello que, bueno... Entonces, ¿qué es la quinta dimensión? Y si es posible también que algún ser humano ya, ahora mismo, esté vibrando en la quinta dimensión. Lo más fácil es lo último que has comentado. Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Por supuesto que hay seres humanos que vibran. Si cogemos el Merkaba del ser humano, si cogiéramos ese Merkaba del ser humano, con sus 3 componentes, ese Merkaba ya vibra en quinta dimensión. Hay, yo no sé cuánto, hay muchos seres humanos actualmente que vibran en quinta dimensión. Es más, siempre ha habido seres humanos que han vibrado en quinta dimensión. Siempre. Lo que ocurre es que ha sido en el momento evolutivo de la humanidad, en épocas pasadas, ha sido una anécdota. Hoy día ya no es una anécdota. Hoy día ya es un número muy considerable de personas muy corrientes que no hacen nada estrafalario, que no hacen nada extraño, que no hacen nada raro, que no se dedican a volar, a levitar, que no mueven objetos en los bares ni nada parecido y que su vibración es de quinta dimensión. A partir de ahí, ¿qué es la quinta dimensión? Tú lo has apuntado muy bien. Las dimensiones no son lugares físicos. Es decir, para cambiar de dimensión no se coge un avión o se coge un cohete o se coge un platillo volante y me dice voy a cambiar de dimensión. No, no. La dimensión es, como es vibración, el cambio vibracional, la evolución vibracional, la mutación vibracional la realizas tú. La realizas tú. Teniendo en cuenta además de que realizándola tú, la pueden realizar los demás seres vivos que están en tu entorno. Por ejemplo, muy importante para la humanidad. Nosotros, igual que tenemos ni más ni menos que 100 billones de células, tú, yo, 100 billones de células, cada célula no es que sea una forma de vida. Cada célula, si la analizáramos conscientemente, es una galaxia. Cada célula es una galaxia. Cada uno de esos 100 billones de células es una galaxia. Tiene su núcleo, tiene su citoplasma. Cada uno nos dice la ciencia que tiene 100.000 genes, que serían como estrellas cada uno de ellos. Cada célula del ser humano es realmente una galaxia y el ser humano es una suma de galaxias. Somos una especie de multiuniverso maravilloso. Pues bien, de la misma forma, los seres humanos vivimos dentro de un organismo más grande, que es la Madre Tierra, donde, por supuesto, no solamente está la humanidad, no solamente están las células humanidad, sino que hay células de otras muchas especies, todas ellas maravillosas, todas ellas con el mismo rango de importancia en la creación, no hay ni mejores ni peores, cada cual aporta lo que corresponde, minerales, vegetales, animales, en el mundo intraterreno, en el mundo extraterreno, en el mundo intermedio, un complejo de vida maravilloso que conforma la Madre Tierra y que está dentro de la Madre Tierra. Pues bien, cualquiera de nosotros está dentro de esa Madre Tierra y la Madre Tierra ha mutado su vibración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El organismo vivo al que pertenecemos, en nuestra prepotencia egocéntrica, el ser humano acostumbra a decir nuestro planeta. De verdad que nuestros hermanos de otras civilizaciones, de otros mundos, se ríen mucho con esa expresión. Vuestro planeta. ¿Cómo vuestro planeta? Si es al revés. Nosotros, tú y yo, pertenecemos al planeta. Tú imagínate a nuestras células hablando de nuestro cuerpo. Vamos a ver, ¿cómo que vuestro cuerpo? Vosotros estáis en mi cuerpo. La Madre Tierra nos respeta, absolutamente. Se reirá, me imagino, que como nuestros hermanos de otras civilizaciones, pero nos respeta. Y nos permite ese tipo de expresiones sin ningún problema. Pero la Madre Tierra ha transformado, ha mutado, ha cambiado su vibración. Lo ha venido haciendo siempre. Lo que ocurre es que en ese cambio vibracional,
en esto es muy importante lo que se conoce como la resonancia Schumann, hay un momento determinado en donde al cambiar la vibración se cambia de escala. En la terminología más coloquial, las vibraciones dan lugar a dimensiones. Cada dimensión tiene su vibración. Cada dimensión tiene su vibración. La vibración, por así decir, no es un número, es un intervalo. Es un intervalo. Podríamos decir que la vibración no es 4, 7 o 29, es de 0 a 100, o de 1000 a 10.000, o de 1 millón a 2 millones. Son intervalos vibracionales. Eso es cada dimensión. Cada dimensión, para que podamos acercarnos a lo que significa, nos viene muy bien la escala musical. En la escala musical decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y volvemos otra vez, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Bueno, pues cada do, re, mi, fa, sol, la, si, do es como una vibración, como una dimensión. Aplicando la escala musical a las dimensiones, si nosotros decimos que estamos en tercera dimensión, do, re, mi. Es decir, estamos en un mundo, en un plano, cuya vibración es mi tercera dimensión. Si hablamos de cuarta dimensión, hablaríamos de fa. Si hablamos de quinta dimensión, do, re, mi, fa, sol, hablaríamos de sol. ¿Qué es lo que diferencia a sol de fa y a fa de mi? La pureza de la vibración. Simplemente la pureza. Mi es una vibración más densa. Fa es menos densa, aunque es más densa que sol, y sol es menos densa que fa y que mi. El ser humano, por tanto, lo que está haciendo es, la humanidad y el planeta Tierra, lo que estamos haciendo es haciendo una transformación vibracional hacia una menor densidad, hacia una mayor pureza vibracional, sabiendo además que todas las dimensiones tienen su sitio en la creación, que ninguna es mala, que no hay una creación mala de la que tengamos que huir, no, 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 cada creación sirve para, cada dimensión sirve para lo que sirve. Mientras que hemos vibrado en mí, eso nos ha permitido vivir experiencias que solo se pueden vivir vibrando en mí. Lo que ocurre es que como consecuencia de esas experiencias hay ya muchos seres humanos que de corazón han decidido y han optado por una transformación vibracional. Y están vibrando ya en fa o incluso, como antes comentábamos, quinta dimensión, está ya vibrando en sol. Y eso en un contexto, el planeta Tierra, que también ha cambiado su vibración. Una vibración que la resonancia Schumann nos dice que al llegar a 13, creo que es el nivel que habla la resonancia Schumann, es cuando cambias de escala. Es como si estuvieras creciendo dentro de mí y hay un momento determinado ya donde ya ¡plac!, saltas al piso de arriba o al piso de abajo o al piso de al lado, porque esto de arriba y abajo no tiene ningún sentido. Que ha empezado a vibrar ya en un ámbito vibracional distinto. La Madre Tierra vive en un ámbito vibracional distinto. Y eso evidentemente nos ayuda a los que estamos dentro de la Madre Tierra y que estamos sintiendo de corazón ese proceso conciencial y esa evolución de mutación vibracional, nos ayuda. Antes era mucho más difícil. Cuando la Madre Tierra vibraba puramente en mí, es mucho más complicado que una célula vaya a vibrar en fa o en sol. Ahora que la Madre Tierra vibra ya en fa, es mucho más sencillo que los seres humanos vibremos en fa y que avancemos hacia la quinta dimensión. Efectivamente. ¿Y hay algún tipo de síntomas? O sea, ¿cómo sabes tú que una persona está vibrando en quinta o cómo sabe esa persona que ya está? Bueno, imagino que la persona lo sabe, pero ¿hay alguna especie de síntoma físico que se pueda percibir como, no sé, son más transparentes o más alguna cosa que puedas decir claramente, esta persona está vibrando en quinta? Imagino que si tú estás vibrando en quinta, conectas con alguien, aunque pase por tu lado, lo sabes, pero para el resto de la gente, ¿hay algún síntoma físico o algún síntoma, alguna característica que se los pueda definir? Sí, sí, lo hay y es muy simple además, de identificar. Antes de entrar en lo simple, permíteme que hable de lo complicado, sí. Antes de entrar en lo simple. Hay seres humanos que ven. Todos los seres humanos tenemos dones y talentos, cada uno es lo suyo. Todos son igualmente importantes. ¿No es más importante ver la dimensión álmica de la gente o la vibración, el aura? No es más importante que saber hacer una buena tortilla de patatas. No es más importante. Forma parte de la vida. Nosotros todo lo ponemos en rango. Oye, pues ver el aura es mucho más importante que hacer una buena tortilla de patatas. Que a ti me imagino que allí donde vives la echarás de menos alguna vez. Seguro que me sale de rechupete. Entonces, cuando nos acostumbramos a decir esto es mejor, esto es más importante, menos importante, eso son tonterías de la mente.
Todos tenemos nuestros dones y talentos, todos son igualmente importantes. El que sabe cocinar, el bricolaje, la persona que sabe comunicar, la persona que sabe cantar, todo es igualmente maravilloso y cada uno tiene sus dones y lo que tenemos que hacer es ejercitarlo y compartirlo con los demás. Y en eso consiste vivir. Y en eso consiste la santidad, ni más ni menos. Es así de sencillo. Entonces hay personas que tienen esa capacidad de ver. Bueno, pues las personas que tienen la capacidad de ver, si notan cómo personas que vibran en cuarta o en quinta dimensión tienen una luz distinta. Simplemente. El contorno es más luminoso, es un contorno más brillante, por decirlo de alguna forma. E incluso pueden detectar que la piel también se abrillanta. Y no se abrillanta porque se le eche crema ni porque se haya tomado el sol, sino que hay una variación genética, hay una incidencia genética en el ADN que sí tiene una cierta incidencia en la brillantez de nuestro cuerpo, en la brillantez de nuestra piel. Pero esto, no obstante, es para personas, vamos a decir así, muy observadoras o que tienen un don y un talento que le permite ver esas cosas. Vamos a lo más simple. Vamos a lo más simple. ¿Cómo, montándote en el metro, puedes detectar las personas que, si las hay, que estén vibrando no en mi, sino en fa o en sol? No en tercera, sino en cuarta o en quinta dimensión. Pues la respuesta y la experiencia es muy sencilla. Porque desprenden amor. Desprenden amor. Punto. Y ahora, permíteme que lo matice. Todos desprendemos amor. Todos desprendemos amor. Con vibración de mí también se desprende amor, mucho amor. Pero con vibración de fa se desprende más amor. Es como si a la cebolla, de la que antes hablaba, le hubiéramos quitado una capa. Y al quitarle una capa, el amor, que es lo que somos, ¡bum!, sale con más facilidad. En quinta dimensión, cuando la vibración de uno ya es de quinta dimensión, le has quitado otra capa. Con lo que el amor, ¡yum!, se expande, brilla, se despliega con mucha más fuerza. La frecuencia de amor se despliega con mucha más libertad, no con tantos obstáculos. Y eso es simple y llanamente un sentimiento. Se siente, se siente. Oye, porque esta persona que acabo de conocer, hay algo que me lleva hacia ella. Bueno, pues porque la vibración de esa persona le está atrayendo. Y eso puede suceder de mí a mí, es decir, personas que vibran en mí, personas que vibran en mí, que por lo que sea resuenan, pero pasa siempre cuando estamos ante una persona que vibra en fa o que vibra en quinta dimensión, que nos sentimos atraídos hacia ella. Son personas que queremos que nos abracen, que a lo mejor, seguro que no le decimos, oye, abrázame, porque nos da corte, no la conocemos de nada. Pero hay algo en su interior que dice, oye, abrázame, necesito y quiero que me abrace, quiero que me coja las manos, quiero sentirme cerca de ti. Quizá te pase a ti. A mí me pasa. Yo trabajo en un sitio normal, en una institución pública, donde hay de todo, lógicamente. Es decir, hay personas todas maravillosas, cada una en su momento evolutivo, pero que su vibración es muy distinta. ¿Hay en esa institución personas que estén vibrando en quinta? Las hay. En cuarta, las hay. En mí, en tercera, las hay. Bueno, pues hay un tema muy curioso, y es como las personas que están vibrando en mí y que si nos escucharan nuestra conversación, vamos, dirían, bueno, Elvira y Emilio están simplemente como una regadera, lo que tienen que hacer es meterlo en un manicomio y no tienen ningún sentido ahí lo que están compartiendo. Y están en su derecho de ver las cosas así. Bueno, pues esas personas que tienen esa opinión de una entrevista como esta, curiosamente, y yo lo observo y lo veo todos los días, buscan a las personas que están vibrando de otra forma. Las buscan para compartir un café, las buscan incluso buscando una excusa para hablar de lo que de verdad quieren hablar. Y desde luego, si tú con esas personas empiezas a hablar de dimensiones, de vibraciones, ¡bum!, no saben nada ni te interesa y están en su derecho porque están en su momento evolutivo absolutamente respetable. Pero sin embargo notan lo que estamos aquí comentando. Notan eso que a mí me gusta llamar amor, lo notan. Y se sinceran y te buscan y comparten y cuando te das cuenta están llorando contigo. Y dices, bueno, pero esta persona, ¿por qué ha venido precisamente a llorar conmigo? Pues porque ha captado. Tu vibración la ha captado. Y viene a ti. Por tanto, por supuesto que a las personas que nos rodean, que están en vibración distinta de mí, las podemos identificar y las podemos identificar porque emanan amor. Emanan amor. Yo el otro día lo puse en mi página de Facebook, pero yo es algo que, bueno, me pasa desde pequeña. Para mí la cara es el espejo del alma. Y muchas veces me he dado cuenta, sobre todo cuando vivía en España,
cómo el estilo de vida que llevas te cambia físicamente la cara. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, los pijos, y para aquellos que no sois de España, los pijos son aquellas personas que tienen mucho dinero y que vibran en tanto tienes, tanto vales, ¿vale? Tienen una cara muy particular y tienen todo, parecen todos de la misma familia, que los miras y aunque vayan desnudos dices, este es pijo, pero vamos, no puede... Y es alucinante, es decir, ¿cómo es posible que tengan la misma cara? ¿Sabes? Físicamente se les transforma la cara. En cambio, y lo mismo con otro tipo, ¿vale? Ahora he dicho pijos porque es que lo primero que se me ha venido al recuerdo, pero la gente que está siempre, por ejemplo, siempre pesimista, como mi abuela, yo vengo de una generación familiar bastante en eso, y toda la misma, la cara también es la misma, es cara como que te pesa los músculos, ¿sabes? Se te caen las cosas, las facciones. Y lo mismo me pasa con la gente, como tú dices, que es, como diríamos coloquialmente, buena gente. Es que se le ve en la cara, es que la cara es como que se expande, se te quitan hasta las arrugas. Esto es un apunte que me parece No, curioso. ya, la cara, hay que hacerle mucho caso a los dichos, a los refranes, a las sentencias que vienen de antiguo. Hay que hacerle mucho caso, mucho caso. No han surgido en la evolución de la humanidad por casualidad. Muchas veces esas sentencias, esos refranes, como decimos en España, nos están poniendo de manifiesto un saber muy profundo. Y hay un refrán o un dicho en España que tú y yo conocemos perfectamente, y es que la cara es el espejo del alma. La cara refleja muchas cosas. Cuando hemos hablado de la evolución vibracional del ser humano, o yo hablaba anteriormente de la Merkaba, retrotrayéndonos al principio de la entrevista, compartíamos, Elvira, de que siendo tres componentes, tres en uno, como el célebre anuncio de publicidad, siendo tres en uno, somos uno. Esa unidad maravillosa que es cada ser humano, siendo tres componentes, está absolutamente plasmada en nuestro ADN. Que nuestro ADN es un compendio de todo lo que somos. En el ADN está todo. Ahí está todos los elementos corporeomentales, que es lo que se llama el genoma humano, la parte física. Esa que dicen que es igual que la de una mosca, porque es verdad que es igual que la de una mosca. Casi todos los animales, por distinta que sea la categoría que vivimos en el planeta Tierra, la parte del ADN físico es muy similar. Eso, por cierto, no ocurre solamente en el planeta Tierra, ocurre en casi toda la galaxia, pero en fin, es muy similar. Ahora bien, en el ADN no solamente tenemos ese componente, que es el genoma humano. Tenemos ese componente que la ciencia, hasta no hace demasiado tiempo, llamaba chatarra, el ADN chatarra, y que ya que es ni más ni menos que el 95 o el 96% del ADN. Hoy ya la ciencia sabe que eso no es chatarra, que ahí hay otros elementos tan importantes como el genoma humano o incluso más. Ahí está, por ejemplo, toda la información álmica. En ese 95% de ADN está toda la información álmica. Está nuestra memoria trascendente, es decir, está todo lo que traemos de vidas pasadas, todo lo que nuestra alma viene como experiencia acumulando de vidas pasadas, está ahí. Está lo que realmente somos desde el punto de vista álmico. Está impreso, está contenido en nuestro ADN. Y en nuestro ADN también está el espíritu. Está también nuestra divinidad más pura. Está también en el ADN de cada uno de nosotros. Entonces, cuando la vibración va mutando, el componente que más fidedignamente recoge ese cambio vibracional es nuestro ADN. Nuestro ADN, en tercera dimensión, cuando vibramos en mí, se caracteriza porque sus hebras están muy apretadas. Dicho casi en broma, pero es muy en serio, están muy tensionadas, porque es una vibración muy densa y eso hace que nuestro ADN se tense, está muy tenso. En la medida en que el ser humano va mutando su vibración, el ADN se va abriendo, se va destensando. Esto que nos están diciendo ahora de que el ADN está aumentando, las hebras, los cromosomas, cada cual lo expresa de una forma distinta, no es tanto que esté aumentando como que está desplegando lo que realmente es. Es como si fuera una flor cerrada y esa flor empieza a abrirse y empezamos a ver los pétalos y decimos, oye, pues tiene más pétalos de lo que creíamos. Bueno, son los pétalos que ya tenía, lo que pasa es que antes estaban tensionados, cerrados y ahora se están abriendo. Pues bien, eso es lo que muchos seres humanos están viviendo. Es una mutación vibracional, consciencial, pero que se refleja íntimamente en el ADN, que como tú sabes, no está en una parte del cuerpo,
está en cada uno de los 100 billones de células del cuerpo, está impreso en todo el cuerpo. Y esa mutación del ADN también tiene plasmaciones físicas. Quizás esa brillantez, esa fisonomía facial a la que tú hacías referencia, o esa brillantez a la que yo hacía referencia anteriormente, tiene que ver con esa expresión exterior de lo que es algo interior como es el ADN. Y desde luego, en la medida en que nuestro ADN se va abriendo, nuestro cuerpo físico va transmutándose. Se va transmutando. Yo no quiero poner ningún tipo de estereotipo, porque sé que nuestro ego es muy dado inmediatamente a coger las palabras tal como se expresan y a culpabilizarnos y a flagelarnos. Pero el estilo de vida, nuestro ADN nos pide a gritos que se vaya mutando en la medida en que el propio ADN va cambiando por nuestra vibración. La vida sencilla. Y un componente muy, muy sencillo de entenderlo es la alimentación. Nuestro ADN nos pide una alimentación distinta cuando se va mutando, cuando se va transformando. Yo estoy en ello. O sea que dejar el chorizo y el jamón me cuesta mucho, ¿eh? Bueno, yo voy a dejar ya las preguntas porque ya llevamos 1 hora y no quiero ocupar mucho más tiempo. Voy a hacerte algunas, he tomado algunas de las que me han dejado, había muchas, así que he hecho una pequeña selección, ¿vale? De las que siempre dejo un espacio a la gente para hacerte algunas preguntas. A ver, había una por aquí. Esta es de un señor que dice... soy director de una residencia universitaria y trabajo con 148 jóvenes. ¿Qué me aconsejarías para acompañarlos y orientarlos? Qué gran pregunta. Mira, la última entrada que he publicado en el blog mío es muy fácil de acceder, Emilio Carrillo Blog en cualquier buscador como Google, y aparece inmediatamente el cielo en la tierra. Bueno, pues la entrada que está ahora mismo colgada, la última, que tiene 2 o 3 días, es de una entrevista que me ha realizado un estudiante que está escrita a un convenio entre la Universidad Alemana de Ratisbona y la eslovaca de Ljubljana. Y hay un momento concreto en la entrevista que lo que me viene a expresar es que todo este tipo de cosas, ellos están trabajando, que es la razón de la entrevista, en nuevos paradigmas sociales. Y cuando comparten con personas como tú o como yo sobre esos nuevos paradigmas, se sorprenden de la facilidad, de la naturalidad con la que hablamos de esos nuevos paradigmas. Que para mí lo más importante es vivir, y el paradigma de este mundo es sobrevivir, y hay que distinguir lo que es sobrevivir de lo que es vivir. Entonces, esta persona me hacía referencia a la universidad, precisamente, y a lo difícil que es que estos nuevos paradigmas que empiezan ya a extenderse lleguen al sistema educativo. Entonces, a una persona que tiene ni más ni menos que la responsabilidad de dirigir una institución universitaria o una residencia universitaria, la labor de acompañamiento es fundamental. Pero claro, tú has utilizado, creo, el término acompañamiento. Pero es que el acompañamiento hay que ser consciente de la responsabilidad que conlleva. Vamos a ver, a mí me gusta decir que no hay que ayudar a nadie. Y la gente a veces se me echa encima en la charla. ¿Cómo que no hay que ayudar a nadie? No hay que ayudar a nadie. Hay que respetar y aceptar los procesos concienciales de cada uno. La labor nuestra no es estar detrás de la gente diciéndoles lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar de hacer. No. Nuestra labor es aceptar y respetar. Y acompañar. Acompañar y sentirse acompañado. Claro, acompañar y sentirse acompañado. Pues bien, el acompañamiento hacia niños, hacia jóvenes, hacia adolescentes, es especialmente importante. Acompañar significa aceptar. Acompañar significa respetar. Es decir, que en esa residencia universitaria habrá jóvenes de todo tipo de pelajes. Cada uno será hijo de su padre y de su madre, como decimos aquí en España. Aceptación y respeto. Y acompañamiento. Pero claro, el acompañamiento significa que todo aquello que huye en tu corazón y que le gustaría decirle tú a ellos que tienen que ser como tú, no hacerlo, no decirle nada, pero ponerlo en la práctica con la vía del ejemplo. Ese es el acompañamiento. La consciencia o es coherencia o es una ficción mental. Las personas que se consideran que han adquirido en su proceso conciencial un determinado nivel conciencial, de esto que les gusta hablar tanto, mira, hijo, o lo aplicas en la práctica, o eso es pura ficción mental. Es un invento más del ego, que te lleva a pensar de que tú estás en un nivel conciencial no sé cuánto y que los demás están en el nivel no sé cuánto. Es puramente una emoción egoica. La consciencia o es coherencia o es nada. Pues bien, esa coherencia es el acompañamiento. Y de verdad, sobre todo la gente más joven, cuando vamos siendo más adultos nos va costando más trabajo,
somos muy receptivos, Elvira, hacia ese acompañamiento. Nuestros hijos son muy receptivos hacia el acompañamiento. Tu hija no va a aprender casi nada de lo que tú le digas. No quiero decepcionarte. Mis hijos no han aprendido casi nada de lo que yo tontamente le he podido decir, que ya son mayores. Ahora bien, lo que yo aprendí de mi padre fue como mi padre fue. Ya falleció. Eso es lo que yo aprendí de mi padre. Ahora que ya hace muchos años que falleció, cuando pienso en él o pienso en mi madre, digo, realmente, ¿ellos qué me enseñaron? Me enseñaron lo que eran. No lo que me dijeron o me dejaron de decir. No los consejos que seguro que con la mejor intención me lanzaron millones a lo largo de mi vida. No, no. Yo lo que he aprendido de mis padres es cómo eran, su vida. Pues bien, el acompañamiento es eso, sabiendo que lo que estamos transmitiendo es fundamental para las personas que están en nuestro entorno, pero no se transmite con la palabra, se transmite con la vida, con la práctica, se transmite con los hechos. Y esta persona que te ha transmitido esa pregunta, lo que compartiría con él es que sea muy consciente de la importancia de ese acompañamiento y que esté siempre muy atento a ser coherente en su vida cotidiana con aquello que conciencialmente considera que es. Si lo es, si esa coherencia la tiene, los que lo rodean lo van a captar, lo van a captar. Ahora te voy a hacer una pregunta que antes he dejado en el aire cuando estabas hablando antes, y es, ¿qué hacemos cuando nos llegan noticias de guerras, invasiones? Esta pregunta la he hecho muy a menudo, pero quiero saber tu opinión también, porque creo que es muy importante, porque mucha gente cuando despierta o empieza con esto de la espiritualidad, el primer bloque con el que se encuentran es este, vale, pero es que mira lo que está pasando en el mundo, ¿cómo puedo yo vibrar en ay, no pasa nada, esto tengo que concentrarme en mi vida? Entonces, o sea, yo participo de esta pregunta también. ¿Qué hacemos cuando nos llegan noticias de guerras, invasiones y demás desgracias? Porque esto hace que me pregunte qué sentido tiene esta vida, ya que ya sé que cada uno tiene que crear su propia realidad, pero ¿cómo hacemos para volver la cara a todos esos, para no volver la cara o volver la cara a todos estos sucesos? Es una cuestión muy trascendente la que planteas, Elvira, muy importante. A ver si soy capaz de estar a la altura de la pregunta, con lo que voy a compartir. El proceso de evolución espiritual como humanos, como seres humanos, tiene, permíteme, es coloquial, lo que voy a decir es hablando muy coloquialmente, tiene una fase previa, que es la humanización. Es decir, yo me encuentro con muchas personas que quieren pasar de lo que son a una vibración más espiritual, vamos a llamarle así, saltándose la humanización. Y la humanización no se puede saltar. En el proceso conciencial del ser humano hay que humanizarse. Y esa humanización es un requisito previo a la espiritualización. Todo esto no es tan compartimento estanco como yo lo estoy expresando, pero tenemos que comunicarnos con palabras y de forma sintética. Entonces, los seres humanos tenemos que humanizarnos. Y a partir de la humanización, y humanizarnos es sentir que formamos una unidad con todos los seres humanos. Sentir que cuando hablamos de nuestros congéneres, no es una frase hecha, es que es una realidad, sentirlo. Sentir la compasión con ellos, sentir y hacer nuestros sus sentimientos. Eso es la humanización. La humanización es muy importante y es un paso previo necesario en el proceso conciencial de espiritualización. Cuando hablamos del mundo actual, es un mundo actual que se ha basado su construcción en el egocentrismo. El egocentrismo es una fase evolutiva de la humanidad necesaria, que ahora la humanidad empieza ya a dejar atrás. Estamos en una época, en un momento evolutivo de transición, desde una conciencia egocéntrica, de aferramiento al yo, de aferramiento a lo físico y a lo material, a una conciencia que a mí me gusta llamarle de unidad, que es una conciencia de una vibración distinta, donde nos permite ver las cosas con otras perspectivas, donde nos permite ver la unión con la Madre Tierra, la red que formamos con la humanidad, empezamos a conectar con nuestra divinidad. Esa es la conciencia de unidad. La humanidad en estos momentos está en transición, en evolución. Pero todavía el mundo que nos rodea es un mundo fabricado desde el egocentrismo, desde la conciencia egocéntrica. Y ese mundo, por tanto, no nos puede sorprender que sea como es. Lo hemos creado nosotros, tú, yo, todos, desde nuestro egocentrismo. Aunque ahora estemos ya evolucionando hacia otra conciencia, lo hemos construido, hemos puesto nuestro granito de arena para que ese mundo sea así. Y por tanto no nos tenemos que asustar ni nos tenemos que sorprender. Es un mundo egocéntrico. Ese mundo egocéntrico, para colmo,
empieza a desbarajustarse. Empieza como la famosa Matrix de la película Matrix, esa pantalla de ordenador que los numeritos y las letras verdes empiezan a caer. Eso le está pasando al viejo mundo, a ese mundo que se ha forjado de una conciencia egocéntrica. Se está empezando a desbarajustar, a desconfigurar, diríamos en términos informáticos. Eso está ocurriendo, y fíjate lo duro que es, porque es un mundo duro, egocéntrico, pero para colmo, en proceso de desconfiguración, en proceso de desestabilización. Y eso no está ocurriendo por casualidad. Eso está ocurriendo porque en el momento evolutivo, tú, yo y cientos, posiblemente miles de millones de personas, estamos ya creando un nuevo mundo. Ya estamos creando un mundo con unos paradigmas, con unas perspectivas y con una dimensión distinta. Y debido a que estamos creando el nuevo mundo, empieza a desbarajustarse el antiguo. Esto es muy importante desde el corazón. El nuevo mundo no surge porque se hunda el viejo. Es al revés. Porque surge el nuevo, se empieza a hundir el viejo. Es muy importante esta diferencia. Y el nuevo mundo no está surgiendo porque nos lo regalen desde otro planeta. El nuevo mundo lo estamos creando nosotros. Tú y yo. Lo está creando el planeta Tierra. Lo estamos creando entre todos. Ese nuevo mundo, esa nueva Tierra y dentro de ella la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, en la medida en que se va forjando, en la medida en que se va haciendo, el viejo mundo empieza a desarticularse. Hoy día, muchas personas que se preguntan la pregunta que tú me has trasladado a mí, están en transición. Están pasando del viejo mundo al nuevo mundo, como estamos la inmensa mayoría. Hay en la Biblia una historia que es muy útil para ser conscientes de lo que sucede, que es con el hundimiento de Sodoma y de Gomorra. Hay una familia, la familia de Lot, creo que está además encabezado por Abraham, pero es la familia de Lot, que se pone camino al nuevo mundo. Deja Sodoma y Gomorra, que están siendo destruidas, y se pone en camino al nuevo mundo. Ese nuevo mundo ya existe, y ellos están creándolo, están haciendo el tránsito, que es un tránsito de creación hacia ese nuevo mundo. Pero la mujer de Lot se vuelve, y cuando se vuelve, se queda convertida en estatua de sal. Yo he llegado a llorar recientemente contemplando la grandeza de quien hace tantísimos siglos escribió esto, que es un mensaje para el tiempo actual, fíjate. Es un mensaje para ti y para mí. Cuando estamos transitando ya hacia el nuevo mundo, cuando estamos creando un nuevo mundo, con nuestras nuevas percepciones, nuestros nuevos paradigmas, ese camino no tiene marcha atrás. Y no hay que mirar al viejo mundo, porque como nos volvamos hacia el viejo mundo nos convertimos en una estatua de sal, es decir, nos estancamos, que es la estatua de sal, te estancas en tu proceso evolutivo. Por tanto, Elvira, no podemos mirar al viejo mundo, no nos podemos mirar para decir hay que ver lo que está ocurriendo dejando de ocurrir. Vamos a ver, en el viejo mundo ocurre lo que siempre ha ocurrido. Guerras, siempre la ha habido. Destrucción, desconexión del planeta, destrucción del hábitat natural, siempre lo ha habido porque la conciencia egocéntrica, y tiene su porqué y su para qué, en el momento evolutivo lo ha tenido, es eso. Por tanto, no nos podemos sorprender ni de conspiraciones, que siempre la ha habido y en ese mundo siempre la habrá, ni de todas las cosas que los informativos, los periódicos, la radio nos están diciendo todos los días. Eso es un huracán de fuerza creciente, un huracán de magnitud creciente. Y las personas que estamos creando el nuevo mundo no podemos luchar contra eso. Nuestra energía no puede ser una energía dirigida a luchar contra el viejo mundo. Si es que el viejo mundo se está desbarajustando, se está desarticulando porque estamos creando el nuevo. Si es que no hay que luchar contra lo viejo, hay que crear lo nuevo. Cuanta más sinceridad, cuanta más honestidad, cuanta mayor coherencia tengamos en la creación de lo nuevo, más rápida será la transición, más rápida será la evolución. Mientras tanto, yo lo que sí aconsejo, Elvira, es que no perdamos tiempo en contemplar cómo el viejo mundo se hunde. Y eso sí, acompañemos de corazón a las personas que siguen dentro del huracán. Mira, a mí el tema de las nuevas guerras, por supuesto que va a haber nuevas guerras, por supuesto. Y por supuesto que por fuerza esas nuevas guerras cada vez, siendo locales, van a ser más globales. ¿Por qué? Porque el mundo es más global. Ya en el siglo XX, con las dos primeras guerras mundiales, tuvimos un exponente de lo que serán los conflictos bélicos del porvenir, que son guerras globales y que hoy ya no hay nada local, ya todo es global, ¿no? Esas guerras van a suceder y van a seguir sucediendo,
Pero a mí no me interesa ya el hecho de la guerra, porque sé que esas guerras se van a producir. Lo que sí me interesa es acompañar desde el corazón a los que van a ser víctimas de esa guerra. Y sé que lo podemos hacer no interfiriendo en su proceso conciencial, pero sí acompañándole. Desde el amor, desde el transmitir energía de amor a las personas que sabemos que allí, en ese momento concreto, están siendo, por ejemplo, yo lo hice durante la guerra en el conflicto de Irak, están siendo objeto del fuego de misiles, y me da igual el bando, me da igual que sea un soldado iraquí o un soldado norteamericano, me da igual que sea un civil de Siria o un soldado de no sé qué bando de los que pueden invadir Siria. Amor, mucho amor, empatía, compasión, pero no dejarte absorber por el hecho de la guerra. Porque no, es que eso va a seguir, esa guerra después vendrá otra, después vendrá otra y después vendrá otra. Y otro conflicto, porque el viejo mundo es así, siempre ha sido así. Nosotros tenemos la coherencia desde el interior de crear lo nuevo. Yo lo comento en muchas entrevistas y en muchas charlas, yo hace mucho tiempo que no leo un medio de comunicación, hace mucho tiempo, que no leo un periódico, ni oigo un informativo de radio, ni veo en la tele nada que tenga que ver con la información. Yo sé que lo que llamamos información no es tal, que en ese mundo egocéntrico se eligen las noticias, las cosas maravillosas que pasan en el mundo no salen en esos informativos, y cuando esos informativos nos transmiten las teóricas noticias, que no es información, es desinformación, nos transmiten lo que quieren y cómo quieren, lo que quieren y cómo quieren. Y nosotros, nuestra dimensión interior es un espejo, fíjate, somos creadores y somos un espejo, de tal forma que si yo me pongo delante de una televisión y me están transmitiendo vibración de nivel 1, mi espejo rebota vibración de nivel 1. Con lo que una sola emisora de televisión, proyectándose a través de multitud de hogares o de multitud de televisiones en bares, llegan a millones de personas que empiezan a rebotar esa vibración que te está llegando. Yo he dicho que no a eso. A ese juego yo le he dicho que no. Yo quiero jugar un juego de crear, pero es mi juego, el mío, no el de otro, el mío, el que me sale del corazón. Y por eso he desconectado, total y absolutamente, de los denominados medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo. Hace 3 años que no tenemos televisión y la vida cambia mucho. En mi caso, en vida también son 3 años. Fíjate. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista, que si no voy a llegar tarde por mi otra hija al colegio. Ha sido un verdadero placer y ha sido una entrevista muy bonita y muy instructiva. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. No sé si tú quieres añadir alguna cosilla más. Pues antes que nada, sobre todo y fundamentalmente, que a pesar de la distancia yo he sentido tu amor. Gracias. He sentido muchísimo y me he sentido muy acompañado por tu amor y ha sido un placer, ¿no? Para mí hubiera seguido aquí indefinidamente, ¿no? Como el tiempo no existe, indefinidamente. Y nada, y a las personas que siguen el vídeo que confíen en la vida, que la vida es un milagro, que sean totalmente conscientes que todo tiene su porqué y su para qué, todo, en clave de nuestro desarrollo evolutivo, que sepan y que sean conscientes que las experiencias no son ni blancas ni negras, ni buenas ni malas, no, que todas tienen también su para qué en nuestro proceso evolutivo, que también, y que se centren en el amor. La frecuencia de amor está en nuestro interior y lo que tenemos que hacer en el día a día es vivir y que todas las cosas que acontezcan no nos preocupen lo que sea. Yo digo que no nos ocupemos tanto del qué y nos preocupemos más y nos ocupemos más del cómo, ¿no? El cómo es la vibración de amor, convertir todo en vibración de amor. Lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y podéis encontrar a Emilio, que no tiene Facebook, ¿verdad? Bueno, la verdad es que tengo una cuenta de Facebook que tuve que anular, Elvira, porque no daba abasto. Claro. Quedaba fatal con la gente, de verdad. Me escribían mucho y no daba abasto. Pero a través del blog sí pueden tener comunicación conmigo. Y el blog es emiliocarrillo.blogspot.com. Eso es, como se llama El cielo en la tierra, pero es muy fácil porque con cualquier buscador, poniendo Emilio Carrillo blog, se pincha y aparece inmediatamente en pantalla de los blogs que salen. El primero es El cielo en la tierra. Perfecto. Pues muchísimas gracias y un beso enorme. Sí. Espero que nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Vale, venga. Hasta luego. Muy pronto.